Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside, el podcast de la cabina deportiva junto a EcuRadio 593 y Comunícate Ecuador. Hoy estamos listos para conocer una nueva historia de uno de los deportistas más grandes que ha tenido nuestro fútbol ecuatoriano y el país. Mi nombre es Edison Paucari y es un placer estar con ustedes nuevamente, invitándoles desde ya que compartan y comenten este contenido y que nos sigan en nuestro canal de YouTube como EQ593 Medio Digital y también en todas las redes sociales como @la cabina deportiva. Sin más preámbulo, presentamos a nuestro gran invitado del día de hoy, Paul Ambrosi, un jugador espectacular, un jugador que marcó temporada también en nuestro fútbol ecuatoriano. Estimado Paul, ¿cómo le va? Bienvenido a Inside. Realmente muy buenas, un gusto, Edison, primeramente por la invitación y presto a lo que tú quieras saber de mi vida anterior y de lo que estoy viviendo ahora en mi vida, se puede decir. Y coincidencialmente, en esta semana donde estamos grabando el podcast, se cumple un año más de aquel logro que nadie lo ha podido igualar, como es ser campeón de la Conmebol Libertadores. Y sin duda ese es un tema de lo que vamos a seguir hablando a lo largo de este podcast. Pero primero acá nos gusta saber un poco de cómo fueron los inicios. Paul nació en Guaranda. ¿Cómo fue esa infancia de Paul Ambrosi? A ver, yo nací en Guaranda, solo nací. No. O sea, mi papi es ingeniero agrónomo. En ese tiempo trabajaba en el Ministerio de Finanzas, o la DINAC que se conocía anteriormente, y él le tocaba hacer catastros y le tocó, primeramente tengo que contar que le conoció a mi mami en Guaranda, haciendo catastros y después cada fin de semana ya acabó de hacer los catastros o lo que tenía que hacer de las tierras. Iba cada fin de semana a visitar a mi mamá, después se casaron y ya mi papi ya vivía acá. Entonces le trajo a mi mamá acá a Quito y de un avalúo o una comisión que tenían ellos, se fue a Loja, le llevó a mi mamá en el regreso se pasan visitando por uno de mis abuelitos. Yeah. Y ahí me llegó la hora. Entonces yo nací ahí en Guaranda, pero pasé creo un mes, porque mami tuvo complicaciones en el Ujú. parto, pero ya pasé un mes y ya me regresé nuevamente a Quito. O sea, yo solo nací en Guaranda, digamos, y viví toda mi vida acá en Quito. Solo para la cédula prácticamente. Sí, para ser una que no, pero iba también, suponte, cuando tenía las vacaciones de la escuela, del colegio, visitaba, había campeonatos que hacían, los jugaba cuando podía, ya cuando estaba, ya las formativas de liga no los podía hacer, así que me tocaba quedarme Ujú. acá jugando y esa fue, digamos, mi vida de estar de pequeñito más acá en Quito y solo visitando en esporádicas veces a mis abuelitos y a mis tíos que vivían allá. ¿Y cómo era el ambiente familiar en ese tiempo? ¿Era todo tranquilo? ¿Pasaba necesidades? ¿Cómo era también el tema Gracias a familiar? Dios, te digo, por lo que trabajaba mi papi, tenía lo que yo digo siempre, ¿no? Un techo, la comida que a veces algunas gentes no tienen y soy agradecido por eso, que tenía todo eso y lo que uno que me dedicaba yo, suponte, era a estudiar y a jugar. Mm. Entonces, tuve la posibilidad de no ser económicamente, digamos, tenerlo todo, pero sí algo que a mi papi le daba para subsistir y tener, como mis otros dos hermanos, vivir tranquilo la vida. ¿Y cómo se llevaba con sus otros hermanos? Bien, ¿Usted tranquilo, qué, ¿verdad? qué Yo soy puesto ya es? el mayor. Ya. Ahí tengo otro hermano que sigue atrás por un año. Me llevaba más o menos, nos peleábamos como todos, pero igual eso te sirve el rato de pegar, de pelearte, de darte cualquier cosa, te sirve para luego ser más pegado a tu hermano, ¿no? Ujú. A tener una gran relación con él. Después, suponte, mi hermana es casi 11 años de diferencia y éramos como decir los que le cuidábamos Claro. a mi hermanita y somos tres en la familia y eso, ¿no? Creo que siempre, más con mi hermano, lo que compartíamos un montón de cosas, las chiverías o las travesuras que hacíamos. Y con sus padres, por este trámite que dice del tema de su trabajo de su papá, me imagino que viajaba también constantemente, ¿o no?
Ya después que creo que ya me tuvo a mí y tuvo mis hijos, ya mi papi no les llevaba tanta a las comisiones a mi mami, o cuando podía las llevaba, otras veces no, porque tenía que quedarse mi mamá conmigo estudiando, Ujú, todas esas cosas. Yo también a veces aprovechaba cuando tenía que ir, suponte, yo me acuerdo que fui una vez cuando estaba en vacaciones de comisión a Pedro Vicente Maldonado, me llevó ya. mi papá, y ahí pasé casi una semana, o sí, una semana y media y estando ahí, viendo cómo hacían las comisiones. Bueno, yo no iba a lo que tenía que hacer él, pero sí me pasaba jugando con las personas que estaban ahí, fútbol, entonces fue una linda experiencia estar con mi papá. Y desde ahí ya comenzó la chispa del fútbol porque o tenía o un nexo familiar que le apega al fútbol. O sea, tengo mis familiares que les gusta el fútbol, mi papá también, me cuentan allá en Loja que jugaba bien pero él lo hacía más por diversión, no Ujú. por, digamos, tener una profesión de futbolista. Él lo hacía, a veces le decían que hacía cháchara porque se llevaba a los muchachos y se volvía nuevamente a llevar y un montón de cosas, pero no quiso ser profesional. Tengo mi tío que también él dice que también juega súper bien, es conocido allá en Loja, uno de los que hacía goles, todas las cosas. Tuvo la posibilidad de ir a un equipo de afuera, pero mi abuelita creo que no le dejó, digamos, de afuera de Loja, o sea, Ujú. digamos, fuera de la ciudad a otra provincia. Y mi abuelita no le dejó porque en ese tiempo no era tan apetecido, no era Ujú. tan bien visto, digamos, de fútbol. Y no pudo ir, digamos, a jugar afuera, porque en ese tiempo creo que Loja no tenía un equipo, digamos, profesionalmente, ya sea en primera B o en la primera categoría. Y en el tiempo en este que dice usted, ¿cómo pasaba la infancia? O sea, entre juegos, ¿cuáles eran los juegos favoritos que O sea, de todo recuerda? un poco, ¿O siempre fútbol? la pelota, jugar básquet, jugar tenis, me metía todo lo que se podía. Lo importante está tener actividad, creo que Ujú. eso es lo fundamental. Y eso es lo que hacíamos de ahí, visitar a mis familiares cuando se tenía tiempo. Eso creo que es mi vida, de ahí hacer las travesuras normales que uno de pequeño hace o a Ujú. veces, digamos, intenta porque quiere explorar qué es lo que le puede pasar cuando te dicen no, no. Creo que a veces, creo que la palabra a los chiquitos no hay que decirles, porque No. cuando dices no, dices, ¿cómo que no? Voy a hacerlo para ver si es verdad. Y a veces terminas explorando un montón de cosas que a veces, en algunos casos te termina lastimando y otros te termina sirviendo para luego en futuro. Y sin duda que, según lo que nos relata, su infancia fue bonita, la recuerda como un buen pasaje en su vida. Sí, sí lo recuerdo. Como te digo, no todas las comodidades como a veces algunos piensan, pero sí Ujú. lo normal que uno tiene que tener, como te digo, el techo y la comida que son los necesarios para poder estar en esta vida. Le gustaba la escuela a Paul Ambrosi, O estudiar. sea, yo te cuento, suponte en los primeros años iba a la escuela, me gustaba, jugaba poquito solo en los recreos con los compañeros, me divertía y de ahí nada más. O sea, no estaba tanto pensando ser un jugador profesional porque no sé, no creo que no me agrada chito, pero sí me gustaba jugar, estar en esos movimientos. Y después iba pasando año a año, terminé la escuela en el Borja 3, después seguí al colegio militar que estaba en la academia militar, en el Borja mismo número 3. Y de ahí después ya me comenzó a pegar porque comencé jugando, digamos, varial en Carcelén con mis amigos. Después tuve la posibilidad de que me vea un profesor jugando intercolegiales y después ya se va pegando el bichito y terminé jugando profesionalmente. Pensando en esa etapa de ya darse cuenta que le está gustando cada vez más, ¿en la escuela también participaba en las selecciones de fútbol o No, o no? sea, jugaba contigo en los recreos, no sé si hacían selecciones, realmente No, 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 era. no, no, ponte, no, me gustaba jugar, listo, y luego cogía el bus, como yo vivía en Carcelén, me tocaba ir hasta La Mañosca, donde era mi Ujú. colegio, entonces yo levantaba muy temprano y salía, y llegaba casi 2, 2:30 a la casa, entonces era diferente el tramo. Y si me quedaba jugando o entrenando, tenían que irme a ver. Así que no, nunca, Que- nunca, digamos, en la escuela pasó eso, ¿no? Ya en el colegio, después de que comienzo a jugar el barrial, comenzó ya como que ya armar selecciones, todas esas cosas, estar en la selección del colegio. Y por ende, cuando estuve en la selección del colegio, me vieron en liga. Un profesor que tenía, dirigía tanto a liga, las formativas, como a un colegio de prestigio y me vio jugar. Por suerte, estuve en el grupo de ellos, me vio jugar
y le hice un buen partido. Después me dijo que quería pertenecer a Liga y desde ahí, digamos, en el año 96, estar perteneciendo a Liga desde las formativas. En esto de lo que nos comenta de las barriales, que es un fútbol muy aguerrido, muy pasional, ¿cómo recuerda también el ambiente ahí? Porque al menos en toda la capital, en algunos sitios que he estado, se vive como una algarabía, o sea, se vive como una verdadera fiesta y vemos muchas veces estadios llenos. ¿Cómo era ese Lo ambiente de mismo, ¿no? O barrial? sea, lo de jugar de todos muchachos, de poder mostrarse cuando eres peladito con tus amigos, con los conocidos del barrio, o a veces cuando jugabas entre secciones de Carcelén, Carapungo, Mm. Cotocollao, jugar también, ya te iban conociendo, pero no nada de pensar de que vas a llegar a ser profesionalmente, sino más por diversión. Eso es lo que, digamos, te podía contar y después ya formando equipos ya profesionales que a veces no te dejan ya jugar en los barriales, es complicado, ¿no? Pero es bonito estar en el barrio porque te enseña un montón de cosas importantes en en las mañas del fútbol que después, Mm. si tú tienes buenas condiciones técnicas, las puedes mejorar y puedes ir puliendo para que puedas profesionalmente debutar de buena manera. ¿Y cómo se llama se llamaba o se llama el Pues el equipo en el equipo cual donde debutó? yo salí se llama Juventus de Carcelén, Bien. donde nuevamente supongo en estos años también que ya tengo ya mi edad, juego con los muchachos en mi edad de sub 40 o a veces también cuando participan ellos en la categoría de, digamos, máximo de primera que Mm. se hace, pero jugando ciertos minutitos ya los jóvenes que puedan demostrar, pero siempre con las ganas de competir y de seguir adelante, seguir demostrando que uno siempre, pese a la edad que tenga, quiere ganar. ¿Y cómo, pasándonos un poco ya a la actualidad en esto de que nos menciona de que juega el fútbol barrial, cómo es ver al otro equipo que lo recibe usted? O sea, porque yo recuerdo una vez que jugué en el Tingo, que jugaba contra Carlos Tenorio, por ejemplo, pero tú ya ves, dices, un mundialista y tú estás jugando. ¿Cómo es eso, pero viendo desde usted a los otros jugadores cuando se Pues enfrentan? es que es normal, somos gente normales que nosotros, yo digo, tuvimos la posibilidad de haber jugado profesionalmente, de haber marcado una época y que nos haya ido de buena manera. O sea, Ujú. tuvimos esa posibilidad de que cuando justo teníamos nuestra edad posible pudimos debutar, agradarle a un técnico, porque a veces hay jugadores que tienen extraordinarias Mm. condiciones y no hay el técnico que le dé justo ese rato para que pueda explotar su potencial. En mi caso fue diferente, justo llegó el técnico que veía que tenía un gran potencial, no de mi verdadera posición, porque mi posición en las formativas era de delantero o un Delantero. volante por izquierda. Terminó siendo mi posición un marcador izquierdo, pero mi posibilidad era que era un marcador izquierdo Proyección. que Ujú. hacía proyección, podía marcar goles, podía hacer centros de buena manera para que puedan los delanteros definir el gol o uno mismo hacer el gol. Entonces creo que eso me ayudó a no solo decir mi posición era delantero, sino experimentar con el técnico que vino una posición diferente y esa me permitió debutar. Regresando un poco a la historia ya de su llegada a Liga Deportiva Universitaria, ¿sus papás cómo lo toman? Porque Pues es lo que te decíamos, ¿no? Estás de una, no tenías como que no tenías esa visión de decir, quiero ser jugador profesional desde chiquito como muchos. o sea, lo tomaron de buena manera, porque suponte, creo que ellos vienen de una familia tanto tienen familiares que te apoyan en todo lo que tú quieras hacer. Y mi papi, yo le dije bueno, primeramente me habían llamado, habló con el profesor Romanelli, profesor Rosero, quienes fueron los que me vieron en intercolegial, y ahí les dijo, claro, que puedo ir. Mira, y suponte, yo estudiaba en la tarde, y ellos entrenaban en la tarde. Mm. Entonces, yo, ¿qué es lo que hacía? Me mandaban un programa, yo entrenaba en mi casa solo, el lunes, martes, miércoles y viernes. El día Mm. jueves me iba en la tarde, faltaba al colegio y jugaba los partidos de Ponte, ahí se hacía fútbol. Y ahí hacía fútbol y por suerte me iba bien en los entrenamientos y cuando le gusta el técnico también, o sea, ya me vio que me acoplé bien con los muchachos, me ponían los partidos y también me iba bien en los partidos. Ujú. Entonces, me resultó porque a veces hay posibilidades, digamos, en todos los casos, que tienen padres que a veces ven eso y dicen, ¿por qué le ponen si mi hijo está jugando en esa posición y juega mucho mejor? Mm. Como te digo, por suerte creo que me iba bien tanto
en los entrenamientos, que luego también en los partidos funcionaba, que a veces los padres no decían nada, sino también eran agradecidos conmigo, nos llevábamos súper bien y creo que eso me sirvió para madurar en un montón de cosas, porque supongo cuando yo llego a liga, yo llego en mayo, no me acuerdo si es junio, no, en mayo, abril, mayo, no me acuerdo bien, pero yo paso 2 o 3 meses y después me toca ir a la preselección de la selección De ecuatoriana. Ecuador, ya. Y para mí un cambio brusco, porque ¿Qué? estaba jugando varial con mis compañeros, con mis amigos del barrio, luego pasar a un equipo, digamos, de las formativas Ujú. profesionales y que después de eso, en ese poco lapso, te llegue ya previamente a estar en la selección, digamos, de Pichincha, que vaya a jugar a Santo Domingo, que el profesor de la selección que está viendo a todos los jugadores de Santo Domingo, de todas las provincias, de Pichincha, de todas las cosas, eh, te tome en cuenta y luego pasar a la selección. Entonces, para mí fue, digamos, muy rápido Muy rápido todo. y no lo había pensado así. Después, ya pasados los años, te pones a analizar y dices, sí, así tuve una suerte bárbara que no todo jugador lo tiene Ujú. de estar ahí, estar en una preselección. Al final no me terminaron llevando, pese a que me tomaron las fotos, Ya estaba tenía todo listo. todo listo y al final no me llevaron, pero son situaciones que a veces creo que eso me ayudaron a mí a madurar un montón de cosas y al final me terminó haciendo eso para seguir esforzándome en las formativas en liga y después llegar a profesionalmente. ¿Y qué se le pasaba por la mente? Porque jovencito que, como dice, de un rato estar un fin de semana estado jugando en una barrial, después pasas a liga, estar cerca de una selección. ¿Qué se pasaba por la mente en eso? Ese rato creo que uno como joven solo quiere estar jugando, demostrando. Suponte, en ese tiempo que te digo me tocó viajar en septiembre por ahí a Guayaquil, quedarme concentrado hasta diciembre, que tenía que entonces me tocó estudiar allá A en distancia. Guayaquil, en un colegio, no a distancia, No. sino asistíamos en las mañanas porque nosotros entrenábamos en la tarde, entonces Mm. asistíamos en la mañana a un colegio que se llamaba PERT, no sé si existe ahorita o siga, y después entrenábamos en la tarde, ¿no? Pero yo ni había salido de mi casa solo, Claro. digamos. Me tocó en ese poco tiempo aprender a ya estar solo, sin mamita, sin mamá, como decimos Mm. nosotros, y sin padre que te diga algo. O sea, fue algo especial que eso creo que me ayudó a mudar muchísimo más rápido en ciertos compañeros que no tuvieron esa posibilidad de ir, ¿no? Suponte en liga y después, luego nuevamente volver a liga, tratar de mejorar y de ahí particularmente se fueron dando las cosas que terminó, como te digo, no en mi verdadera posición donde yo comencé siendo, Mm. sino en otra posición, debutar en fútbol ecuatoriano. Y el tema de, como dices, salir del hogar, ¿no choca, no choca? Tuvo duros momentos porque he conocido historias también de que los primeros días son los más difíciles, de los que tratas de estar en contacto siempre con los familiares. ¿Pasó O sea, eso? sí, pero en mi tiempo No había nada. no había celular tanto que suponte tú lo Le llamabas llamaba. ya. Había un teléfono que lo tenían, digamos, en la en Fenedor, que a veces prestaban llamabas y hablabas ahí con tus familiares, pero yo prefería no hablar para estar más tranquilo, estar mentalizado allá y después con lo que ibas pasando el colegio, se te van pasando los días y te va haciendo cada vez más rápido, rápido. A veces Mm. en la selección y se iba a jugar los fines de semana a diferentes partes o ciudades de la costa, de la sierra, y ese viaje, ese trajín te Te cuesta. cansa. Entonces ya vas pasando los días y se te hace cada vez más rápido. Y después de eso, ¿no? Y después cuando no eras convocado, te llamaba Liga para que juegas En el equipo. en el equipo. Entonces te daban esa posibilidad, bajabas de fin de semana, ibas sábado, o si no, no había partidos de punto de la selección, te mandaban el sábado y regresabas al microciclo, digamos, que tenían ellos el Mm. lunes. Entonces eso sí iba pasando rápido y después al final, como te digo, no pude estar en la selección final, donde ahí conocí suponte a compañeros que después los tuve en liga. Te puedo decir, suponte, ahí lo conocí a Neisser Reasco. Mm. Él estaba en una selección más Más grande, grande. entonces a veces concentrábamos, lo veíamos, quién va a pasar luego que pertenecía luego a Liga. Lo tuve a Giovanni Cumbicos, que también primero Profe. estuvo ahí. Lo tuve también a Leor Belismina, jugadores que o sea, pasaron por Liga, que luego tuvieron la posibilidad.
y supongo que estuve con un compañero de liga que se llamaba Jonathan Navarro, ¿no? Carlos Sotomayor, no sé si algunos lo Ujú. conocían, también él era jugador del Quito, que pintaba para crack, pero lastimosamente creo que una lesión le pasó algo y no pudo llegar tanto. Y así que personas que te ayudaron en tu camino futbolístico. Y en ese momento ya Paul Ambrosi dijo, ¿este es el camino a seguir en mi vida? O tenía por ahí un plan B de decir, voy a No, o seguir sea, estudiando por ahí? yo seguí estudiando, supongo yo hasta el final seguí estudiando. Tengo una carrera de ingeniería comercial, me gradué en la Universidad de Loja. Entonces creo que mis padres me dijeron, a ver, que escójame el deporte que a mí me gusta, el fútbol, que lo haga con pasión, que me van a apoyar, pero no me olvide lo más importante, que es estudiar, porque después del Mm. fútbol, a veces a la edad de 30, 35 ya dicen que eres muy viejo, que ya te quieren retirar, y a veces no, para la vida todavía eres jovencito, puedes dar un montón de cosas, puedes aprender, y creo que eso siempre se fue grabado en mi mente y eso es lo que hice, nunca dejé de estudiar. Después ya cuando ya comencé a debutar profesionalmente, seguí a distancia, como digo, en la Universidad de Loja y pude, no en un tiempo poco, sino en un tiempo largo, poder graduarme, tener mi título ya profesional y eso. Qué bueno, aprovechemos este espacio para decirle a la gente que no se olvide de compartir este contenido a través de todas las redes sociales y también seguirnos en nuestro canal de YouTube como EQ593 Medio Digital y en todas las redes sociales nos encuentran a nosotros como La Cabina Deportiva para que se entere de todo lo que pasa en el mundo de los deportes. Pasando ya a una siguiente fase que es llegar a debutar ya con el equipo de primera. Esto es cerca de los años 2000 o en el año 2000, mejor dicho. ¿Cómo ya fue ese momento de estar en un club grande de como Liga Deportiva Universitaria y es un equipo donde hizo ya formativos, 4 o 3 años de formativas, pero ya dar ese gran paso de llegar a ese momento de debutar con la hinchada de liga y con tantos recuerdos que tenía la gente en ese A ver, momento? fue difícil porque suponte, a ver, primero te cuento en el 99. En el 99 llegó el profesor Pellegrini con su asistente técnico que fue Díaz. Y él fue el que me cambió a marcador izquierdo. Ujú. Y yo tengo una anécdota con él que la semana de entrenamiento me toca y jugamos un partido fin de semana contra Nacional en el equipo, yo estaba en el equipo 2 y me mete a jugar 15 minutos. O sea, me entra en el segundo tiempo, juego 15 minutos y me saca. Porque no sabía marcar, no sabía que era, me pone de marcador izquierdo, entonces no sabía. Y justo mi papi estaba en ese día en el entrenamiento y me dijo, ya deja esto de aquí, ya vamos. ¿No? Y hasta estaba Se bravo, acabó el como todo, sueño, claro. ya. Entonces yo hablé con mi papi y dije que quería seguir yo de asientos. Papi también dijo, listo, pero habla con el profesor o mira qué es lo que pasa. Yo hablé con el profesor, le dije que esa no era mi posición, que yo no sabía eh, por qué me había puesto ahí, pero que podía trabajar y me servía. Y al final terminó, como te digo, siendo, eh, no sé si mi posición, bueno, sí terminó siendo mi posición como que debuté, pero con lo que aprendí en las formativas, en mi verdadera posición, me ayudó para un poquito estar más atrás, poder saber en qué instancia atacar Ujú. para poder marcar un gol o para poder romper la trampa de los hay y crear peligro. Entonces, eso fue, digamos, un aprendizaje mutuo, que después al final terminamos siendo amigos con el técnico, porque después él da el visto bueno para que Pellegrini en el 2000 me termine subiendo al equipo profesional y en el equipo profesional jugar como marcador o como un tercer cinco o volante más arriba. Entonces, creo que fue una sensación bonita de estar en ese equipo. Te podría hablar de mi primera convocatoria, es el primer partido de ese 2000. Primeramente no pensaba que iba a ser convocado Ujú. y después que iba a votar en ese mismo, en ese En mismo ese mismo partido partido. porque tenía, suponte, jugadores espectaculares en el banco que tenían mucho más recorrido que uno y que uno se ponía a pensar y he de haber hecho algo bueno para Para tener la estar ahí. vista del Ujú. técnico y después que me dé la posibilidad de jugar ese partido, ¿no? Creo que lo hice de buena manera y después me seguía llamando. En ese tiempo, lastimosamente, tuve problemas de lesiones y esas cosas y a veces me llamaba, me acuerdo, suponte que me perdí un viaje a Brasil, donde le fue lastimosamente mal la liga, eh, porque estaba yo en la lista, pero en el día anterior o 2 días antes del entrenamiento del viaje con Ulises tenemos un partido y él me pisó la mano Ya. y me Le- tuvo una fisura Ujú. en el dedo de la mitad y no pude viajar.
Y esas cosas, ¿no? Que a veces pasa. Pude debutar en Copa Libertadores en ese año también. Entonces, fueron cosas que fueron pasando de poquito a poquito que uno, como te digo, si te pones luego a pensar, dices, fui afortunado, o sea, que te den esa posibilidad de estar en un gran grupo, porque suponte en ese año lo tenía la Guama Cardona, a Alex de Escobar, Mm. al mismo Neisser, al mismo Ulises, al Tanque, a Alfonso, que tienen una carrera espectacular hasta esos años, a Jacinto, entonces Santiago Jacome, jugadores espectaculares que iban marcando ya y habían tenido tiempos importantes en liga y en otros equipos. ¿Y cómo fue el recibimiento por parte de ellos? Porque no sé si usted encaja de inmediato, porque ellos ya un poco ya O llevando sea, más sí, tiempo lo que pasa es juntos. que tuvimos la posibilidad, como te digo, nosotros ya desde el 99 el técnico tenía otra visión, tanto Pellegrini como el profesor Díaz, y nos daban la posibilidad de ir subiendo a los muchachos. Entonces, o Mm, sea, armaron un grupo que le decían el grupo élite, los que podían llegar a primera. O sea, mm. siempre se arma eso, que los jugadores que pueden llegar a primera, y eso nos hicieron nosotros. Entonces, nosotros que a veces jugábamos de sparring, estaba lesionado un marcador izquierdo o un volante por izquierda, me subían a mí, entonces yo subía, me iba bien, o necesitaban un central y jugaba. Y creo que te digo, en ese lapso le gustó mucho al técnico, ya tenía también la camarilla de compartir con Juanelo Guamán también, Mm. que estuvo en liga, y con todo eso ellos, y entonces ellos ya se fue como que conociéndote que eras, creo que era, o nos dice sangre liviana, entonces les gustaban eso a los muchachos y íbamos compartiendo un montón de cosas que ellos mismos te van aconsejando y después terminaste jugando ya profesionalmente, ya suponte el siguiente año ya estando en un equipo o firmando tu primer contrato de profesional y eso te servía para seguir madurando. ¿Guarda la primera camiseta con la que debutó? Creo que sí, sí. Yo creo que debuté, no me acuerdo bien el número, pero sí creo que guardo esa camiseta. Porque, suponte, con el utilero Guasito después me llevaba súper bien, pero creo que esa camiseta uno siempre la guarda y cóbreme lo que me cobraban, no importaba, no sé si valía más que mi sueldo, no sé, que lo importante es tener esa ahí. Y creo que sí, sí la guardo, no me acuerdo muy bien, pero sí creo que Porque de tener en su carrera un... sí tengo un montón, pero no las tengo todas exhibidas, las tengo bien guardadas para que no se me pierdan. que con cualquiera ya nos va a contar de cuáles las más icónicas que tiene. Tiene también en este momento Liga en ese año 2000 tiene un comienzo irregular y termina descendiendo ese Pero año. comienzo irregular, no, O sea, digo de... porque suponte, en el primer semestre nosotros quedamos a un gol de no clasificar. Digamos, porque en ese año clasificaban tres y luego tres, algo así, no me acuerdo. O cuatro, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero terminamos a un gol en el último que jugamos el último partido contra Aucas, creo que fue, y teníamos que ganar. No, bueno, sí quedamos a un gol, porque si ganábamos no pasaba nada. Y ese partido creo que terminamos empatando, y por un gol de diferencia el otro equipo clasificó, Termina digamos. empezando. Ya. Y de ahí se va el profe Pellegrini. Entonces, en ese cambio vino otro profesor que no creo que pegaba con los muchachos y no hizo un buen segundo semestre para clasificar la liga, que después al final, digamos, de ese segundo semestre termina el asistente técnico de Pellegrini, el profesor Díaz, viniendo nuevamente Mm. a liga a tratar de salvar, que al final estaba salvándole, pero al final en el último minuto Barcelona hizo el gol y que Liga bajó. Igual que suponte, creo que también estaban peleando el Barcelona, el Quito y Quito, Liga. ujú. Y el Quito y el Barcelona justo hicieron creo al final el gol y se salvaron y Liga, esa Liga diga, empatando estamos listos, pero Mm. justo al final hacen el Quito y Como Barcelona, que no se esperaba ese resultado. Mm. ¡tac! Se baja Liga, pero para la mayoría de muchachos que pudimos debutar en segunda fue una bendición, porque tuvimos la posibilidad de tener todo un año de jugar, de mostrar nuestras cualidades, de ir madurando de poco en poco, que si hubiera estado en equipo de, digamos, Liga arriba, no lo hubiéramos tenido. Ujú. Ahí suponte pudo debutar Carlitos, venir ese año, jugar ciertos partidos, suponte en el 2001, jugar ciertos partidos, madurarse y suponte le terminó a Carlos Sandero ese año Favoreciendo bastante. favoreciendo porque terminó en el 2012 siendo convocado a la selección. Ujú. Sí, entonces ya el profesor lo conocía, y tuvo unos microciclos y luego lo llevó. Entonces no creo que a veces para los hinchas de liga dice que fue, digamos, una Terrible. maldición Ujú. o es terrible, sino, pero para todo equipo que desciende, y grande es terrible.
pero para nosotros que estuvimos como jugadores jóvenes, fue una bendición porque tuvimos todo ese tiempo para poder madurar, poder ir creciendo y después luego con la mayoría, algunos fuimos consiguiendo etapas importantes en liga a nivel nacional e internacional. Porque sin duda, como decía, desde ahí se puede decir que ya comienza Liga a levantar y termina cosechando o llegando al punto máximo con el tema de conquistar la Libertadores. Pero, ¿qué aprendizaje o cuál fue el aprendizaje que le deja haber estado en la Serie B? Porque también Liga termina conquistando esa categoría y posterior a eso vuelve a la primera. Bueno, creo que, a ver, el aprendizaje, la maduración, a uno como profesional, porque necesitas como joven que te den la posibilidad de tener Mm. partidos, de tener ese roce con los otros equipos, de ver si ves bien las cosas, de que, porque una cosa es hacer el entrenamiento, que te vaya bien, otra cosa es ya con gente, con público y un equipo grande también que te exige la hinchada. Entonces creo que nos sirvió eso muchísimo la maduración como jugadores. En lo dirigencial también creo que le sirvió para no cometer los mismos errores que después no lo terminaron cometiendo, sino terminaron corrigiendo algunas cosas que pensaban y le sirvió para luego llegar a grandes objetivos. Lo mismo que también, digamos, en el nivel dirigencial, futbolístico y en todo, ¿no? Y también hablamos de la hinchada también pudo madurar, pudo crecer con nosotros, de que nosotros íbamos a partidos a jugarlos en esa categoría que era complicada, difícil, y que me acuerdo que en ese año también los otros equipos de ahí se reforzaron con jugadores que eran nombrados y se hizo una primera categoría B muy difícil y muy Ujú. complicada. Que suponte en el primer semestre nosotros estábamos como terceros o cuartos y no clasificábamos. Y al final terminamos clasificando faltando un partido. Y fue bueno para la liga también que a temporada seguida vuelvan a ascender, porque no sé cómo manejaba la hinchada también, porque la hinchada de liga siempre ha sido especial y más aún después de haber conquistado el título. Pero en ese Todas las momento, como, hinchadas son ajá. especiales. Lo que pasa es que a la hinchada de la liga le toman una de personas, algunos decían aniñados, otros no sé, Mm. entonces no son, pero si tú vas, mira, la mayoría de estos años son la gente, puede ser aniñados, lo que ustedes dicen, o también la gente del pueblo, porque Ujú. también la mayoría de hinchas, cuando Liga ganó torneos internacionales, nacionales e internacionales, se fue creciendo y se fue incrementando muchísimo más, y ahora es una de las que pelea con Barcelona y con otros equipos de quienes tienen las mejores hinchadas o Ujú. mayoritarias, entonces eso lo hacían antes, ¿no? Pero ahora ya creo que el fútbol ha ido creciendo, ha ido mejorando muchísimo, que las hinchadas son de todos los equipos. Y era, ¿cómo lo trataban a Ambrosi, Que la les, hinchada de liga? la hincha, creo que les caía bien, ¿no? No tuve ningún problema. Me puteaban, creo, cuando tenían que putearme, porque es normal, a veces podemos tener días o partidos buenos, partidos malos, pero creo que lo que sí me enseñaron los cuerpos técnicos que pasaron y en las formativas, que uno no tiene que aflojar nunca, o sea, puedo pasar un pase, y eso es lo que Ponte decía Alex de Escobar, con las técnicas que tenía él, puedes fallar un pase, pero nadie te puede quitar las ganas de correr, de pelear, Ujú. o sea, digamos que eso no te sirve, no totalmente, pero sí puedes demostrar que quieres estar ahí y después depende de tus condiciones técnicas o tácticas para seguir progresando. En ese tiempo, ¿a quién admiraba Paul Ambrosi A mí me desde gustaba el Ecuador? fútbol, o sea, me gustaba lo que hacía su de tiempo Alex Aguinaga, lo que hacía el team, ver también jugadores espectaculares que pasaron por liga, Pietro, verles a ellos, eso es lo que que lo que veía, ¿no? De ahí la carrera que supongo Aguinaga, que después lo tuve como compañero tanto en la selección como en liga, Mm. pese a que Aguinaga no salió de liga, salió del Quito, Claro. pero era un referente a nivel internacional de lo que pudo él ser, ¿no? Y después sirvió para que en mi tiempo otros compañeros puedan salir a nivel internacional y demostrar las cualidades que tiene el fútbol ecuatoriano y ahora los jugadores ecuatorianos son más apetecibles a nivel internacional. Ojalá se sigan Mm. incrementando más y sigan saliendo más jugadores. Adelantándonos un poquito, porque también es importante el tema de la selección ecuatoriana de fútbol, porque también Paul en este trayecto termina llegando a una selección mundialista y una selección que hoy por hoy sigue siendo histórica, la que ha llegado más lejos en los mundiales. ¿Qué recuerda de aquel año 2006 donde termina siendo parte de esta selección que, como digo, nos llenó de ilusión y se lo contábamos a Carlos Tenorio hace algunos días que lo tuvimos acá?
ha sido de una de esas selecciones que ha unido tanto a un país y nos ha hecho creer tanto que es posible romper los límites y las palabras que decía usted de cuando nos dicen no, decir no, sí es posible y terminamos llegando y perdiendo por un gol de antología de David Beckham. Pero ¿qué recuerda de aquel proceso mundialista del Que 2006? fue difícil, complicado, porque supongo hubo un cambio de técnico. Mm. Yo debuto, suponte, te puedo explicar, yo debuto con el profesor El Bolillo en el 2003. Luego me lleva a la Copa en 2004 que hacen la Copa América y nos va mal y luego lo votan a él. Luego viene el profesor Suárez. Él no me convoca en los primeros partidos de las eliminatorias. Después, por lo que iba haciendo en Liga, me termina convocando. Hago, suponte, un buen partido contra Chile, que entró al cambio y después ya me convocó Ya. todas las veces y estuve ahí. Si no, a veces si no estaba era por una lesión o cualquier otra cosa, pero siempre estuvo tomado en cuenta por el profesor y de ahí ir armando un verdadero grupo de la base de la mayoría que algunos estuvieron en un mundial anterior y Ujú. que eran jóvenes y después ayudados con lo que nos íbamos de poquito a poquito ir agregando para poder armar esa selección y después ya formamos un verdadero grupo de que lo que decía, sabíamos que cualquiera que entraba, no importaba. Si supongo yo terminé jugando las eliminatorias de titular como marcador izquierdo y allá por decisión de profesor que quería otra forma de juego, no me permitió jugar los dos primeros partidos, pero nos fue bien. O sea, sabíamos que cualquiera que estaba en el equipo titular era el que estar en ese momento. Lo que a veces a mí me tocaba o teníamos en el equipo B era, sabíamos que teníamos que tratar de movernos como se iba a mover el otro equipo para que los muchachos puedan estar ya preparados y sepan qué es lo que tienen que hacer en el campo de juego. Y después se fue sucediendo cosas que nos ayudaron a pasar a la siguiente etapa digamos, ayudaron en el sentido de que nosotros pusimos las ganas, los goles, o sea, el trabajo que hizo el profesor, porque fue un trabajo de conjunto de todas las partes y terminamos clasificando a esa etapa, ¿no? Que es más recordado porque clasificamos a la siguiente instancia y nos eliminó una buena Mm. selección. Y no fue por, digamos, una diferencia de dos o tres Abismal, goles, ajá. sino fue de igual a igual, que fue como tú dices, un gol de antología que hizo y que lastimosamente nos terminó sacando ese mundial, pero dejamos bien en alto ya en esos años de la selección ecuatoriana, que es lo que tenía los jugadores ecuatorianos, todas las cosas. Entonces creo que eso nos sirvió para después llegar a liga y nuevamente seguir trabajando. ¿Cuánto dolió en esa selección el gol de Beckham? Mucho, mucho, Porque porque había tenía. mucha ilusión, ¿no? De decir es posible y sobre todo por el partido que se le hace. Sí, sí, te duele muchísimo porque suponte antes del gol de él tenemos la de Carlitos que hay que felicitarle al marcador izquierdo. Ajá. Que se termina dando todo el cruce. Termina llevando todo el cruce y topándole creo que a Penitas que le da justo la dirección para que vaya el palo. Ujú. Si no hace eso, Era gol era seguro. gol. Que no sé qué es lo que podía pasar después, que después nos metan otros goles, o sea, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí se queda que pudo marcar haber marcado la diferencia de lo que no pudimos clasificar y después hasta el final que la selección no aflojó y los que entraban y entrábamos no se aflojaban, queríamos clasificar y por leyes de la vida nos tocó salir así, pero creo que dejaron los muchachos, todos los que estuvieron ahí, la cabeza bien alto de que el fútbol ecuatoriano ha ido madurando de poco a poco. ¿Cuál cree que ha sido, que fue la clave de esa generación? Porque como decimos, ninguna, ni las actuales, por ejemplo, que recién tuvo en el Mundial de Qatar, pudieron romper esa Lo que etapa pasa, de pasar a o sea, fase de es que grupos. lo que pasa es que tenemos una buena selección. El problema que también nosotros que ya tenemos una selección queremos que ya llegamos a lo máximo. No es así. El Ujú. fútbol es de pelearlo. O sea, el equipo más pequeño, si te hace un planteamiento táctico defensivo y te lastima cuando tiene que lastimarte o hacerte los goles, te va a ganar. Entonces, uno tiene que estar presto en eso. Suponte eso saben bien los europeos. Por eso los europeos de aquí respetan mucho a los sudamericanos y se matan y a veces no importa o te marca una diferencia de dos o tres o de 2-0, digamos 1-0, 2-0, pero porque ellos saben que los jugadores sudamericanos hay que jugarlos así, con los dientes apretados. Porque si ellos saben que si se descuidan,
en cualquier dato te marcan la diferencia. Vuelta a nosotros no, a veces creo que la sangre sudamericana sabe por las condiciones técnicas que uno tiene o que poseemos. En cualquier instante podemos virar el partido y a veces no es, a veces es de trabajo, de sacrificio y eso te marca los resultados. Entonces creo que eso es lo que a veces ha pasado, pese a que en estos últimos años hemos tenido buenas selecciones, Ujú. buenos jugadores. Tú lo miras ahora a Moisés, a Pacho, a Piero, a un montón de muchachos que están triunfando al nivel internacional que saben qué es lo que tienen que hacer en un fútbol que es difícil y complicado, ¿no? Que llegan luego a la selección y tienen que demostrar las cualidades y lo van haciendo. Ahora ya estamos nuevamente clasificados creo, a otro mundial y depende solo de ellos qué es lo que quieran hacer, ¿no? Ojalá tienen un año de profesor pueda tener todos los jugadores necesarios y estén en óptimas condiciones para que pueda hacer un gran papel y puedan pasar esa etapa, Ujú. porque el fútbol ecuatoriano ya merece otro paso y ojalá puedan llegarlo más lejos, porque uno no lo mira como decir, como el jugador que pasó, estuvo en la selección y no quieren que los demás lleguen a esa instancia, no, Ujú. porque el que gana no es digamos, el La jugador persona que en sí. estuvo, que Ujú. estuvo en Cerato, ¿no? Si gana, es un país, porque mira, nosotros lo que clasificamos en ese año, luego los procesos que se hicieron con Liga, con Barcelona, con Independiente, de hacer buenas Copas Libertadores, de esas cosas, volver nuevamente a clasificar a otro mundial, ser campeón de Libertadores, ser de la Sudamericana, campeón, subcampeón, Independiente, todas esas cosas, te sirven para que la gente de afuera vean a los jugadores ecuatorianos y se los lleven. Entonces creo que eso no es solo de ahorita, sino de mucho tiempo atrás que se pudo lograr eso. Paul Ambrosi en esta selección sería titular en la actual que tenemos de la Tri. Y quién sabe, o sea, puede ser como uno depende del técnico. Si a veces el técnico mira que tú tienes las condiciones para cumplir lo que él desea en el campo de juego, puede ser, pero otras veces tú puedes decir sí, sí, pero el técnico busca No le gusta. otra opción. Suponte mi fuerte era proyectarme, estar Ujú. siempre tratando de lastimar. A veces los técnicos, hay otros técnicos que dicen, no, me gusta que me estés un poco más atrás, pues te Como puedas Luis proyectar. Fernando Suárez. Claro, el profesor, suponte que cuando jugaba conmigo, él me daba la libertad, entonces, pero sabía que me cubría. Por eso Ujú. te digo, suponte en el mundial le quería otra forma y él sabía que yo me iba mucho, entonces lo puso a Neisser en mi posición y él es un poco más de atrás, pero resultó. Lo importante, como te digo, que se hablaba de frente, te decían las cosas como tenía que decirte el técnico, él también decía, y eso te servía para que saber qué es lo que quería el profesor. Porque suponte él luego me hace jugar contra Alemania y me dice que jugué bien y que no sabía a quién poner el siguiente partido, si a Nisser o a mí. Y ya por decisión de él, o sea, pero lo importante es que sabía que tenía a los jugadores que él quería estar en el campo de juego. Proyectándonos ahora sí más adelante y como lo decíamos en la introducción de este podcast, se cumplen 17 años de aquel julio del 2008 donde Liga termina quedándose y sellando en el Maracaná, en un mítico estadio, su Copa Libertadores. ¿Cómo recuerda a día de hoy Paulo Ambrosi ese momento? Porque fue creo que de los momentos sin duda históricos de nuestro fútbol y aparte donde sentimos que era posible que un equipo ecuatoriano rompa también la historia a nivel sudamericano y que se vea que es en sí es posible que también nosotros podamos ser protagonistas de nuestro fútbol. A ver, ¿cómo se dio? Bonito, que una experiencia espectacular, porque ya lo comenzamos, suponte, digamos, la semana anterior, Mm. hace 7 años que se jugó en casa, que comenzamos ganando, no con el marcador que verdaderamente creíamos nosotros, porque suponte estuvimos 4-1 y al final nos hacen un cuatro Ujú. dos que para nosotros como jugadores llegamos a caminos tristes. Parece que ganamos, ¿no? Claro. 4-2 es una marca de diferencia. Pero decías que ese gol te iba a marcar en que ellos te puedan marcar 2 goles, lo que pensábamos Como que nosotros, le daban una esperanza más. sí, a ellos, ¿no? Y me acuerdo, suponte, palabras del patón que dijo, ustedes hicieron lo más importante, ganar en casa, ganar el primer partido, que es lo fundamental. Después veremos si ellos nos pueden ganar allá. Y era así, ¿no? Entonces, después, la mentalidad que tiene el técnico de lo que te dice, entonces a uno lo hace como jugador, lo hace recapacitar. Y allá, suponte, hicimos un buen partido, que nos dan vuelta al marcador, todas las cosas, pero también nosotros tuvimos opción.
comenzamos ganando, después nos dan vuelta al marcador y seguimos así. Después tenemos opción del Taca que nos dan el gol, cosas que pasaron. Pero el fútbol te da las ganas de que nunca bajamos los brazos y terminamos haciendo grandes cosas. Creo que fue una sesión espectacular porque se vivió una final con penales y todas esas cosas que no se había visto y nosotros lo demostramos que queríamos ser campeones y tuvimos esa posibilidad. Y como estamos acostumbrados los ecuatorianos a sufrir hasta el último. Es que así el fútbol, creo que el fútbol es de sufrir de todos, ¿no? Por eso es bonito, ¿no? Porque tú no sabes realmente qué es lo que puede pasar. Si das una pizca, digamos, de ventaja, te van a marcar esa diferencia. Y por eso nosotros creo que en ese año no solo jugábamos por liga, pues digo, siempre Mm, jugábamos por todo un país, porque es lo que queríamos. Me cuentan anécdotas que supongo que habían hinchas no solo de liga, sino de otros equipos mm, que queríamos bien. que querían o que querían que Liga sea campeón y se pudo hacer, ¿no? O sea, entonces no solo unió a una sola hinchada, sino fue todo un país que nos sirvió a demostrar que estábamos vivos y que teníamos un gran equipo. Y por suerte, como digo, se dieron cosas que nos ayudaron a estar en esas distancias, ganarla, ya sea en penales o lo que sea, difícil y complicada. Mira, que es una virtud para Pancho, que él, ella estando el año anterior, creo, de ese equipo eh, Saben de las sogues. en Azogues, que no era muy nombrado, llegar a Liga y hacer eso, o sea, también te pones a pensar en esa opción de que algo te Y ya tenía. su edad, porque muchas veces le Eso. cerraron Y las porque puertas porque ya estaba viejo, entre listo, le comillas. abrió liga y de ahí también creo que tuvo ciertas oportunidades en la selección, porque le volvieron a llamar nuevamente a la selección, hasta en los partidos y jugar cientos encuentros. Entonces creo que se ve que la lucha cuando tú haces con ganas y con empeño no te importa la edad que tengas, sino las ganas de demostrar tus cualidades, puedes llegar a grandes cosas. Francisco Ceballos también es admirable porque le hace esa jugada de canchero a Thiago Neves Lo que nos que le decía a vio. nosotros, cuando lo que nos decía a nosotros cuando teníamos otros de entrenamiento en, en liga, a veces nos quedamos pateando ¿Practicaron penal. penales? No, o sea, lo que pasa es que nosotros después de cada entrenamiento jugábamos, suponte, el jueves. El Mm, viernes era un poquito más suave. Entonces ahí nos dedicábamos a patear penales, nos queda, los que querían, nos quedamos ahí. Entonces con Pachito nos poníamos a patear, todos los muchachos, ahí iban de patada, iba tapando, no les hacían goles, pero él cuando ya quería irse, decía, ahora sí es el penal. Hacía la misma procesión que hace detrás del arco, se ponía así, no sé, pero te tapaba. A todos los muchachos, o pegaba en el palo y me voy, y se iba. O sea, entonces, entonces tú decías esa confianza que tenía, no sé, o era elegido o lo que sea, no tenía esa confianza y él te tapaba en entrenamientos. Entonces, uno, suponte, yo te digo eso desde el comienzo de año que vino él, mm. comenzamos a hacer, patear penales y al final terminó siendo uno de las posibilidades de que algunos compañeros puedan marcar los goles en los penales y él pueda tapar los penales decisivos. ¿Dudó de algún compañero en la tanda de penales? No, Porque uno no, no. desde afuera ve y O sea, dice, uno ese rato está interesado en el partido y no duda, ¿no? "Mm, Pero después te pones a analizar de los penales que supone que nos taparon. De Jairito jugó todo el partido y eh, estuvo en marcador y estuvo en una posición exigente. Entonces, ¿qué es lo que pues él les llegó con ganas de potear, pero lo que digo, la ya musculatura no le no, da". ya no te daba y ya. Otro caso es Joffre, pero Joffre es de la mitad para adelante. Se pudo haber estado, y pese a que pegó el penal, casi lo tapa el arquero. Ujú. Entonces, dices, o sea, los otros que pudieron marcar la diferencia, que fue, no, el Pato también casi le tapa al Claro. Pato, si te das cuenta, casi le tapa al Pato también. Entonces, el único que pegó ahí creo que fue Franklin, que entró al cambio, Ah, pero mira el penal que pegó, lo pegó seco, tal, mm, y ya como si tuviera las piernas normalmente. fresco. Ujú. Entonces, ahí tú te pones a ver que a veces el técnico te dice estos van a patear y ellos deciden ya en la parte de afuera con lo que te van a mirar, tanto con su cuerpo, su asistente técnico, ¿no? Entonces, ellos visualizaron quiénes podían patear y por suerte pudieron marcar los goles y que te digo, más fue espectáculo para Panchito que pudo tapar los penales decisivos. Y luego el festejo en sí con liga y el festejo con la familia, ¿cómo fue ese momento? Bonito porque suponte ya logras de allá, con los muchachos cantar, con la hinchada que estuvo por allá, mis familiares estuvieron allá, tuvieron la posibilidad de ir mi esposa y mi hijo mayor,
y no tuvimos la posibilidad de vernos, suponte, después del partido, porque estaban En allá, ese momento no. no hubo esa posibilidad. Ahora sí ve, pero no. Ahora sí, en ese tiempo no, que Y hubiera peor el querido, visitante. claro, que hubiera querido uno verlos y que tu hijo esté ahí y puedas poner la medalla a Mm. él y no a ti, pero son cosas que fueron evolucionando y ahora sí se puede hacer, ¿no? Y, y eso, después venir acá, después de un viaje, después de estar una mala noche, digamos, que suponte vamos al aeropuerto y el viaje salíamos de Ceratito y nos quedamos casi toda la noche para poder salir. Porque acá, suponte, el festejo era llegar acá el 3 al mediodía, más antes para poder hacer todo Todo el eso. trayecto. Ujú. Y nos dejaron, creo que hasta la madrugada ya, y toda la noche ahí con los muchachos. Creo que estábamos durmiendo por diferentes partes, unos en sillones, uno debajo en el piso para poder Ahí la acomodar. icónica foto de la Libertadores a un lado. Y... Eh, ya, no importaba. Y, y eso, ¿no? Entonces, después de venir acá y a ver los otros familiares, porque nuestros familiares nos estaban esperando, los que fueron, en uno de los compartimientos del aeropuerto que era acá en Quito. Y de ahí poder ir con los demás compañeros en el carro que hicieron con la hinchada. Creo que a estas horas estábamos saliendo, creo que del aeropuerto que era allá eh, el antiguo aeropuerto. Y de ahí disfrutar con esa hinchada que quería ver a sus, digamos, ellos decían los héroes, ¿no? Pero creo que solo fuimos seres humanos que tuvimos la posibilidad de lograr algo muy bonito para el país. Y al momento de levantar la Libertadores. Espectacular porque, como te digo, o sea, yo tuve una carrera muy bonita, muy soñada, que cualquier jugador quiere tenerla, ¿no? Y luego tú te puedes analizar atrás cómo fueron tus comienzos, cómo fueron difíciles, complicados, pero aún así tenías esa posibilidad de que al técnico que le llegaba le gustaba tu forma de juego y eso te servía para madurar. ¿Y qué es lo que más recuerda de Edgardo Bauza, el patón, un técnico que el CAR de Liga tendrá su nombre y que creo que con digno homenaje? Pero ¿qué es lo que más recuerda de lo que él decía? Lo que él era tranquilo, porque suponte tuvimos también a profesor Fossati, que también él le gustaba vuelta más de hablar, todas las cosas, era más amigable con todos los muchachos, con las familias, todas las cosas. El profesor Walter era un poquito más reservado, te decía las cosas que tenía que decirte y eso era fundamental. Creo que cuando los profesores y técnicos te dicen de frente lo que piensan de uno como jugador, pese a que tú tengas un contrato y te digan te vamos a utilizar o no te vamos a utilizar. Eso es bueno porque te sirve que te dice de frente y eso es lo fundamental. Creo que eso tenían tanto los dos técnicos. De ahí el profesor Fugati logró una cosa, el Patón logró otra cosa de la Libertadores, que es un torneo que nadie lo ha podido nuevamente ganar. Y no solo lo hizo aquí, sino fue nuevamente a Argentina Y lo hizo. y lo hizo. Entonces creo que él también sabía cómo llegar a esas distancias y cómo disputarlas. Entonces esa enseñanza, esa tranquilidad y nunca bajar los brazos porque después cuando jugamos nosotros el Mundial de Clubes, nadie pensaba que íbamos a llegar a esas instancias finales Ujú. porque decían que nos eliminaban en el primer partido, en el segundo y no íbamos a clasificar y terminamos jugando el partido final y haciendo un buen encuentro que donde mi pana Jarito cabecea bien, otro había sido la diferencia, pero el fútbol es así, entonces... O la de Manso, por ejemplo. O la de Piojo que no sé cómo sacó, sé que es larguísimo el arquero, pero Ahí eh, pareció que me di el doble. que parecía que, pero el fútbol es así cuando no te sale o no quiere que seas por algo, ser campeón es por algo, ¿no? Entonces, lo importante es que te entregaste al máximo y demostraste las cualidades que tenías tú como jugador en instancias para disputar ese torneo internacional importante. Entrando a la parte final y sin duda siempre nos queda corto el tiempo para recabar todas las anécdotas, pero a su pensar, ¿por qué cree que ningún otro equipo ecuatoriano ha podido conquistar nuevamente la Es Libertadores? que es difícil, es complicado, o sea, nosotros creo que tuvimos un buen equipo, tuvimos grandes muchachos, nos acompañó también la suerte. En nuestro tiempo marcábamos goles de visitante que te servía para poder crecer a la siguiente etapa. Supongo nosotros aquí contra el partido contra el América empatamos allá, empatamos acá ya 1-1 y 0-0 y por el gol que hicimos clasificamos. Entonces, esas pequeñas cositas, como es que decían que era ya para mí el dicho, tú vas a ser el campeón. Entonces tuvimos esa posibilidad. Ahora tenemos casos que a veces ha llegado Independiente y por haber circunstancias no han sido. O Mm. sea,
son cosas del destino que a veces los equipos que están en esas instancias finales y logran estar, dicen, ya logramos, no. Lo más importante es llegar, estar en la final y poder ganarla, ¿no? Sin decir que el segundo es el menos importante, no. Es también importante, pero hay que estar en esas instancias y poder lograrlo. Nosotros tuvimos esa posibilidad y yo, como te digo, soy un agradecido con el de arriba que me dio esa posibilidad de estar ahí y de poder demostrar las cualidades de uno como jugador. ¿Le quedó algo pendiente en el fútbol a Paul Ambrosi? No creo que... Porque también tuvo su paso por Sí, tuve Rosario. mi paso, digamos, por Rosario, estuve un buen año, que fue después a mitad del 2009 que me acuerdo Lo que recomiendo el Patón, justo. sí, que estuve el profesor Bosati, él me dice que no me vaya, porque Mm. van a tener un buen segundo semestre. Le digo, yo supongo que jugué los dos primeros partidos, le digo, no, profe, también quiero jugar allá, me dejó ir. Y después ella hizo un lindo año. Me tocó regresar porque el muchacho que en ese tiempo que digamos no cumplía las expectativas del cuerpo Mm. técnico y dirigente y aparte Rosario Central debía cierta cantidad de plata a liga, entonces hicieron algo y me tocó regresar. Supongo que yo regresé para irme al partido de Tokio que tenían que jugar Ujú, la Suraban ujú. y y no me llevan porque tenía que tener la visa de Estados Unidos y presentan todos los papeles y me negaron la visa. Muy bien. Entonces yo no pude ir por eso, pero después, creo que después de 2 semanas jugamos con estudiantes del partido de la segunda Recopa y lo puedo jugar, ganamos, somos Ujú. campeones, entonces ahí son cosas que te van pasando, ¿no? Que suceden y uno ni de creer. Entonces me tocó regresar por eso más que toda Liga. Si no, quien regresado me toca estar allá en Rosario y ver que a lo mejor Liga es campeón nuevamente desde allá. Nuevamente finalista de otra sudamericana que se la pierde en el 2001, sí, en el 2011. Entonces son Ujú. esas cosas que a veces yo digo que suceden por algo y a mí me tocó vivirlas acá en Liga. Topábamos el tema de las camisetas que tiene, que ha podido recabar a lo largo de su trayectoria. ¿Cuáles son las más preciadas que tiene? Como te digo, no sé, creo que es la que debuté, pero tengo, o sea, con el número, no sé, yo tengo una camiseta suponte de Liga con el número 21. No me acuerdo si es con el que debuté o con el que jugué ese año la Copa. De ahí, cuando fue mi primera vez de la B a primera Mm. categoría, digamos, a la A. La del primer campeonato nacional, la de la Libertadores, la de las Recopas. Todos los títulos. Ajá. O sea, sí, eso creo que son las camisetas que a veces uno más las guarda, ¿no? Y las tiene. Creo que esas son las que ni las saco porque no las quiero ver. Y las que ha intercambiado. Tengo con algunos... A mí, yo era poco de intercambiar. Mm. O sea, no me gustaba más con ciertos conocidos que después suponte te arrepientes, ¿verdad? Suponte, eras de haber intercambiado con la medida que podías Alguno del y Manchester, no tuve esa posibilidad. ¿eh? Pero hubiera sido bueno, ¿no? Mm. Pero son cosas que pasan que a veces uno a sus hijos les cuenta y dicen, no, tiene que haberte pasado, o si tú luego tienes la posibilidad de jugar o a tus nietos de jugar profesionalmente. Es bonito intercambiar porque te vas conociendo compañeros y al final terminan siendo jugadores espectaculares. Mm. Yo la otra vez estuve o escuché a un muchacho que era de Boca Junior que era central y que y había un jugador, un delantero, que si le decía que cambien Mm. camiseta, troca camiseta. Y el man decía, sí, ya vamos a cambiar la camiseta. Y el man les pegó un partidazo, ¿Quién había sido el muchacho? Ronaldo, el delantero. Entonces, ¿Cómo se hubiera? no sé si la cambió, al final no sé si la cambió o no la cambió, pero si hubiera cambiado, hubiera tenido la camiseta de cuando comenzó el muchacho jugando futbolísticamente, profesionalmente, todas esas cosas y a lo que logró llegar a ser, ¿no? Entonces, son a veces que el jugador a veces no quiere cambiar por a veces circunstancias, eso no sé si les pasa a todos, ¿no? Pero ahorita la mayoría de muchachos veo que cambian y eso te sirve para tener tu mini museo en la casa. Con eso llegamos a nuestra parte final acá en un nuevo capítulo de Inside Podcast, el podcast de la cabina deportiva junto a Ecuradio 593. Le agradecemos, Paul, por su tiempo y sin duda acá lo tendremos en un futuro para seguir hablando y explorando más de su vida.
Así es, muchísimas gracias, como te dije, por la invitación y ojalá podamos en otro, ya hablar no solo de mi carrera futbolística, sino qué es lo que estoy haciendo después, ¿no? Sí, porque esa parte también nos interesa, pero ahorita ya nos ha quedado corto el tiempo. Les invito a toda la gente a seguirnos en todas las redes sociales como @la cabina deportiva, también suscribirse a nuestro canal de YouTube como EQ593 Medio Digital y seguirme en todas mis redes sociales personales como @ferzpaucar. Ha sido un gusto, esto es Inside Podcast, el podcast de la cabina deportiva.